¿Listos? Listo. Bueno, gracias a Dios por habernos permitido nuevamente reunirnos. De verdad, es un gozo, un privilegio, Señor, el que podamos estar cada uno en nuestros lugares y aprovechar esta tecnología para poder comunicarnos y poder comprender más tu palabra, Señor. No apelo a la sabiduría humana, Señor, sino que tu Santo Espíritu sea quien nos revele, nos enseñe y nos muestre las verdades que hay ocultas en tu palabra, Dios. Si muchas cosas no entendemos es porque a lo mejor no hemos adquirido la madurez necesaria, y para madurar hay que tomar decisiones también, Señor. Dar pasos, fortalecernos, obedecer a tu palabra, y sé que muchas cosas nos faltan, pero pone en nosotros el querer como el hacer, que haya un anhelo, un deseo, las ganas de hacer las cosas, de entender que ya nuestra posición es de pues tomar las riendas, Dios, y hacer las cosas conforme pues tú nos vayas diciendo, como nos vayas tú revelando, y de nuestra parte pues la obediencia. Te doy gracias por toda la familia, Señor, que está aquí reunida, y te pido que abras nuestro entendimiento, dispongas nuestros corazones, y sobre todas las cosas pues haya en nosotros el pues ver esos frutos, Señor, de que te estamos siguiendo y estamos haciendo las cosas conforme tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén. Eh, Vamos a empezar con Hebreos, autor desconocido. Aquí no, dentro de las partes, o más bien de la gente que estudia mucho esto, no se ponen de acuerdo en quién pudo haber escrito esto. Al final de cuentas, pues sabemos que el autor de todo esto es Dios. La inspiración más bien a través de la inspiración, o las cuestiones por inspiración más bien del Espíritu Santo, en el hombre que pudo haber escrito todo esto. Sabemos que proviene de Dios porque pues no se contradice. En especial Hebreos vamos a ver muchas cuestiones que tienen que ver con el Antiguo Testamento y con costumbres que se llevaban a cabo en aquel entonces. Sobre todo una preocupación por ver lo que le estaba pasando a la iglesia en ese momento. ¿Dudas aquí? No. No. Bueno, entonces vamos a empezar con el 1. Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma en su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El Hijo superior a los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Centro de equidad es centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán.
Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Dudas? ¿Poquitas? Muchas. Bueno, vamos desde el principio. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Aún no leemos el Antiguo Testamento, bueno, pero en su mayoría el Antiguo Testamento es el deseo, más bien el plan de Dios de instaurar las reglas de cómo funciona su reino. Les advierte mucho al pueblo, les dice qué hacer, qué no hacer, de qué manera comportarse, y siempre por su bien, o sea, sabiendo que si no obedecen a sus mandamientos, les va a venir un castigo de parte de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios les había hablado muchas veces y de muchas maneras. En aquel entonces, por medio de los profetas. Recordemos que el Espíritu de Dios pues se presentaba en ciertas personas. No era el común, por ejemplo, nosotros ahorita vamos a nuestra recámara, cerrada la puerta, pues doblando rodillas, nos podemos poner en contacto con el Padre. Pero antes de Cristo eso no era así, sino el que quería consultar a Dios lo hacía a través de un profeta. Y estos profetas les advertían, más bien les decían qué tenían que hacer. Ajá. Ahora, en el 2 dice, en estos postreros días, o sea, los que estamos viviendo ahora, no ha hablado por nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo el universo. O sea, antes era por medio de profetas, ahora nuestra relación y la forma en cómo Dios nos puede hablar es a través del Hijo. ¿Nos puede hablar a través de ángeles? No. Probablemente sí, pero ya tenemos al Hijo. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Gedeón, es un ángel, bueno, en el Antiguo Testamento que le habla. Y le dice, varón esforzado y valiente. O sea, era esa parte, un ángel hablando ahí. Entonces, muchos le querían dar más importancia a un ángel que al mismo Jesucristo. Por eso aquí en Hebreos se trata como que de diferenciar y sobre todo exaltar el nombre de Cristo. O sea, no hay otro nombre en la tierra que sea sobre este nombre. No existe. No hay tal cosa. Por eso hace estas referencias. Dice el 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, o sea, la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ningún ángel ha hecho eso. El que intentó hacerlo fue Satanás, y no fue a un lado del Padre, sino a pesar del Padre. Dice el 4, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. De los ángeles, la definición, o más bien lo que aquí se puede expresar, es lo que nos habla en el 14. Vamos a ir como que de una vez hasta el final, donde dice, ¿no son todos espíritus ministradores?
¿Qué es un espíritu ministrador? O alguien que ministra. Pues alguien que guía, ¿no? Que dirige. Que dirige, Que dirige. que presta un servicio. Que dirige. Enviados para servicio. A favor de los que serán herederos de la salvación. Nosotros como creyentes estamos en el entendido de que realmente existen ángeles. La forma, la idea, o no sé cómo nos enseñaron desde chiquitos, de ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni noche ni día, porque solo me perdería, vendrían siendo a lo mejor pues enseñanzas o cuestiones así. El ángel como tal tiene el propósito de ofrecer un servicio, ya sea protección, ya sea un mensaje, ya sea, la misma Biblia dice que a lo mejor algunos de nosotros, bueno, las características del obispo es que sea hospedador, porque quién sabe si alguno de nosotros habremos hospedado ángeles, como en el caso de Sodoma y Gomorra, cuando llegan a visitar a Lot, son ángeles. Entonces, la apariencia es la que yo desconozco. O sea, sé que están ahí, no están a mi disposición. O sea, es Dios quien los manda, quien los guía, quien los dirige. Pero sé que, pues... Pero esos ángeles existen, Daniel. Claro. Pero, por ejemplo, el ángel Gabriel, dentro de la Biblia se hablan de arcángeles, y estos están al servicio de Dios. ¿Pero tienen nombre así o no? Sí, de los que se menciona es Gabriel. ¿Gabriel? Rafael no me acuerdo. El otro... Yo no sé, escucho el ángel Gabriel. Hay otro. Ya de ahí se deriva una serie de historias o de situaciones. Hay gente que les rinde culto a los ángeles. No sé cómo se llama esa onda, pero casi el ángel se vuelve servidor de la persona, y todo lo que esa persona le manda hacer, el ángel lo hace. Son ondas que ahorita están en el mundo. O sea, no viene la Biblia. No viene nada de eso. Lo que nos dice aquí es que un ángel obviamente es N cantidad de veces muchísimo más poderoso que nosotros. Así como existen ángeles, también existe Satanás y sus demonios, que son igualmente de poderosos, o no, por ahí andan, o sea, más que nosotros sí. Entonces, cuídenos Dios de andar cayendo en cosas de andar pisando a Satanás según esto, o a los demonios que les doy una patada en el trasero, como una cuestión, como si no fuera superior. Exacto. Y yo no soy nadie. Quien me da la autoridad, el poder y todo lo demás es Dios. O sea, es Dios respaldándome. Yo no soy nadie. ¿Me explico? Pero el arcángel San Gabriel sí existe en la Biblia, sí se menciona. ¿Ya lo vimos nosotros? Sí. Se le apareció a María. Un rato les enseño. Pero no se desvíen del tema. Okay. No es el punto. El asunto aquí es Cristo. Más que cualquier arcángel, más que cualquier ángel, más, o sea, es Cristo. El asunto es que esa es la tendencia. Ay, los ángeles. Ay, ¿cómo serán? Ay, usarán chanclas, brillarán, volarán. Serán como en la iglesia, cachetoncitos, rosaditos. Como que te distraes. Ese sí. Tienen una misión, un propósito, y eso Dios lo sabrá. El asunto aquí es romper eso, y más que los ángeles es Cristo. A ningún ángel le dijo jamás. Bueno, aquí es donde empieza a hacer mención. Dice en el 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en el Salmo 2:7. Ahí si lo quieren luego checar. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmo 2:7. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Luego dice, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. No estaba hablando de un ángel.
Eso también viene en el Antiguo Testamento. En el primer libro de Crónicas, 17:13. Crónicas, primero, 17:13. En el segundo libro de Samuel, 7:14 también. Por Y otra tanto, vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esto también está en un salmo, el Salmo 45. Y luego dice en el 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Mas el Hijo del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. O sea, aquí está haciendo la diferencia entre las dos cosas. Perdón, entre Cristo y los ángeles. O sea, que son asuntos totalmente aparte. El 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. O sea, le está dando la supereminencia a Cristo. Y tú, oh Señor, bueno, en esta parte también dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? A ningún ángel le dijo eso. Esto también está en un salmo, en el Salmo 110:1, por si lo quieren apuntar ahí. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Sí. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No. Ok, una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí, por ejemplo, dice, por tanto es necesario que con más diligencia, ¿saben qué es ser diligente? ¿Les ha pasado que en la casa van caminando, ¿no? Y ven un calcetín que no es de uno y da un coraje? ¿A poco no? Ay, ya dejaron este tiradero aquí. Bueno, la diligencia es, ¿no es mío que lo recoja mi marido? O yo soy el del problema, yo lo llevo y lo pongo en la ropa sucia. Y se acabó el problema. Es ver una necesidad y cubrirla. No esperar a que alguien haga, alguien mueva, alguien. Si, por ejemplo, no sé, ¿qué será? Bueno, mi calle está sucia. Voy a esperar al de la basura que vengan y barran. Ser diligente es, si eso a mí me molesta, pues yo lo hago, lo arreglo y ya, se acabó el problema. ¿Me explico? Ahora, en la salvación, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué cosas? Lo que estamos leyendo, ¿no? O sea, esto hace falta que le pongamos diligencia,
que se atienda, que se solucione. No sea que nos deslicemos. Que nos caigamos. Acuérdense que el asunto con los cristianos, la idea es irnos para arriba, no para abajo. ¿Y el deslizarse es para arriba? ¿O el Para abajo. deslizamiento sería para abajo? O sea, es un riesgo. Me imagino ahorita, digo, sé que el ejemplo es burdo, pero es cuando uno jugaba a serpientes y escaleras, ¿no? Así es, que te deslizabas. Costaba trabajo subir, pero era muy fácil bajar. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, por ejemplo, como el ejemplo que les ponía de Sodoma y Gomorra, que ellos fueron a dar más bien a sacar a Lot de ahí. O sea, ellos dieron juicio sobre ese lugar que iba a ser destruido. Y así fue. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ahora la pregunta aquí es, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, nos los está diciendo el mismo Cristo nos los advirtió. La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. A ver, nadie de nosotros o ninguno de nosotros vivió en la época de Cristo, ¿no? Nosotros somos resultado de la gente que creyó y fue alimentándose de esta palabra, se murieron, pero dejaron descendencia, creyentes nuevos. Y ya 2000 años después, nos vemos aquí reunidos, unos en Nayarit, otros en Morelia y otros aquí en el DF, y no sé qué otras partes del mundo, escuchando esto en este tiempo. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Se acuerdan de esto? O sea, que el Espíritu Santo reparte como a él le place. Hablamos de los talentos, Ajá. las capacidades que nos da cada uno. Que bueno, ya ese sería otro tema bastante profundo. Mucha gente confunde el talento con alguna habilidad. Por ejemplo, es gente que toca muy bien el piano y súbelo a la alabanza, pero no sabe si su corazón está bien. Nada más porque toca bonito se asume que tú ríndele eso talento al Señor. O sea, puede tocar hermoso, pero su corazón está podrido, no sirve. ¿Sí vamos claros hasta aquí? Sí. El autor de la salvación. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre todas las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por gracia de Dios gustara la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Clarísimo? ¿Está muy claro? Más o menos. Vámonos por partes, como dijo Jack el Destripador. Dice, bueno, también me he hecho mucho esa pregunta. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. O sea, la promesa de un mundo, una eternidad con Cristo, a su lado, el paraíso, vamos a llamarlo así. Pues no es promesa para ángeles. ¿Para quién es? Para el hombre. Dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, este alguien es David. La pregunta es, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué es el hombre para que Dios nos tenga en alta estima o para que se acuerde de nosotros? Inspiración de... Pues también los animales, No, pero los cerros, Dios nos hizo a imagen y semejanza de él. pero, No en la parte material pero, ni física, pero ¿qué? en la ¿Por parte qué? espiritual. O sea, ¿por qué nosotros? Porque Dios nos dio la capacidad de poder honrarle y Pero glorificarle. igual podría levantarse piedras que lo glorificaran y lo honraran. La creación. No, porque hizo al hombre a imagen y semejanza de él. ¿Somos fieles? No somos fieles. Pues mejor un perro, ¿no? No, O sea, esa fidelidad. no, porque solo el hombre tiene la capacidad espiritualmente de acercarse a Dios. Ese es un hecho, pero ¿por qué? Porque es decisión de él. Pero ¿por qué? O Sea, sea, esa pregunta no la podemos contestar porque somos de lo peor y ya quitaron lo peor. Porque, pues yo la respuesta es porque él lo decidió así. Porque es decisión de Dios. no, pero aquí no es la pregunta es, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O sea, ¿qué es el hombre? Si analizamos en toda la creación, hay animales muchísimo mejores, vamos a verlo así, que nosotros. O sea, si vemos la fidelidad de un perro, que pues sáquese, y ahí viene el pobrecito. Y a nosotros, sáquese, y ya uno maldito, desgraciado, o sea, guarda unos rencores. Porque nos hizo su semejanza. Pues no hay respuesta. O sea, imagínense, el salmista escribe esto, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. De hecho, todo lo que se hizo son preguntas, no hay respuestas a eso. Le hiciste un poco menor que a los ángeles, o sea, nos hizo poquito menos que los ángeles. Y le coronaste de gloria y de honra, más que a los ángeles. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Aquí acuérdense, ¿quién gobierna en este mundo? No, o sea, hablando de la creación. No. Si yo, por ejemplo, estoy en la selva y hay un león y estoy yo, ¿quién gana? El león. El más fuerte. No, porque yo tengo una pistola, tengo un arma, tengo un jeep. ¿Quién gana? El hombre. Exacto, o sea, estoy sobre la creación. Sí, yo sé que hay leones que se comen gente, pero en general uno es el que gobierna la creación. O sea, uno pesca, no el pez lo pesca uno. O sea, el pescado no está diciendo, ay, voy a sacar hombres de la tierra y los voy a traer al mar.
no hay esa mentalidad. El hombre sí, o sea, el hombre sojuzga toda la tierra, Sí, gobierno. tanto en lo que come como lo que hay. La Que lo producción. administre mal ya es un rollo aparte. Sí, estamos en la parte más alta de la cadena alimenticia, por ejemplo. Dice, le pusiste sobre las obras de tus manos. Estamos sobre eso. Sobre todo lo que existe, nosotros lo gobernamos. O sea, todo lo que él hizo, ¿Sí? toda la creación. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Cuando Jesús Exacto, encarnado. ¿Se acuerdan que vimos a Cristo glorificado en la primera parte? Que es mayor que los ángeles, mayor que todo. Aquí como hijo de hombre, Porque estuvo en la tierra. ¿no? como hombre. ¿Sí vamos bien ahí? ¿Sí se entiende? Bueno, pero entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿No hay respuesta? No, ¿Vale? no somos ni lindos, ni buenos, Ni ni fieles, fieles. ni obedientes. No. O sea, es una pregunta que no sé si vaya a tener respuesta. A lo mejor la respuesta que me hace la acerca es por amor, Pues sí. pero pues, ¿por qué nos aman? No lo sé. ¿Será porque nos hizo a su semejanza? No. No sé si a usted le pasó cuando conquistó a su esposa, si pensó algo bueno hice para que alguien como yo, alguien como ella se fijara en alguien como yo, o no, o fue al revés. Aquí contesta. O no han visto de esas que el tipo está re feo y la novia re guapa. Entonces, ¿qué le vio? Sí. Suertudote, ¿no? Si le preguntamos a ella, pues no sé qué pueda decir. O sea, yo veo eso y no entiendo. Así más, bueno, es muy absurdo esta comparación, pero algo similar. Entonces, vemos aquí en el 9, vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte. Este de gustar es que no que la disfrutó, para que conociera la muerte. Por todos. O sea, esta fue la forma en cómo pagó, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Así le convenía a Dios que sucedieran las cosas. Y por quien todas las cosas subsisten. ¿Te preguntó? ¿Preguntaron algo? Sí, ese menor que por qué fue hecho menor. Ah, porque fue hecho hombre. Cuando Cristo vino a la tierra, no vino con todo el poder y Como deidad. la gloria que se merecía realmente. Vino como un hombre. ¿Se acuerdan que leímos antes como Cristo glorificado? Aquí nos está dando una explicación como Cristo hombre. Ojo, no deja de ser Dios, Sí, sino pero su paso por esta tierra fue como hombre. fue como hombre, O sea, con debilidades. Como un hombre. con hambre, con hambre, sed, con con dolor. necesidades, dolores, todo, o sea, así como padecemos nosotros. Dice el 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿sí o no? O sea, esta muerte de Cristo hizo que pudiera llevar muchos hijos a la gloria. Perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea, gracias a él recibimos santificación y la santificación de uno resulta en la santificación de muchos. Eso incluso se permea en lo que uno hace. La obediencia de alguien, en este caso digamos que yo soy el que empezó en esto,
está permeando en ustedes, y mi deseo y mi anhelo es que ustedes en algún momento lleguen a hacer lo mismo. ¿Me explico? Sí. Para que entonces entre nosotros nos llamamos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Esto también es un salmo, en el Salmo 22:22. Y otra vez confirmaré en él, confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Somos nosotros, ¿no? O sea, aquí quien está hablando es Cristo. Cristo. Yo Los hijos. y los hijos que Dios me dio. Sí, porque dice que nosotros vamos a Cristo porque el Padre Así es. Así es. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. tenía el imperio de la muerte. Tenía el imperio de la muerte. Pero Cristo, al resucitar, Rompe con eso. O sea, el decir imperio de la muerte se refiere a que no había alguien que regresara de la muerte. no, a la salvación. O sea, aquí estábamos hablando de perdición total. Para nosotros no había esperanza. Antes de Cristo, pues ni siquiera siguiendo la ley nos íbamos a librar. ¿Qué pasaba con ellos? Llevó Cristo cautiva la cautividad. Ah, esa es la parte. Entonces, en esta parte, pues va más bien en función de Cristo. O sea, Él es por el que hacemos todas las cosas. Él al resucitar y al darnos vida juntamente con Él, el imperio de Satanás queda destruido. O sea, como que se abre un boquete dentro de estas prisiones y ahí está nuestra oportunidad de escapar. ¿Sí vamos bien? Esa es la puerta. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. O sea, esta salvación no llegó para los ángeles. Esta salvación llegó para los hijos de Dios, a los descendientes de Abraham. Y recordemos que los descendientes de Abraham no son los que nacen físicamente de Abraham, ni su descendencia física, sino los que hacen la voluntad del Padre. Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí se refiere cuando el diablo lo tienta en el desierto, después de 40 días de ayuno, ¿no? Donde está vulnerable y pues no es fácil aguantar 40 días sin comer, ¿no? El problema no es que fuera difícil para Jesús aguantar 40 días. Porque en esos 40 días no se le apareció Satanás. Satanás se le aparece hasta que él tiene hambre. Y es ahí donde entra la sutileza. Todo va en función de haz y verás como si como si fuera un sirviente de Satanás. Pues le dice que le entregara todos los reinos y postrado le adorara. Sí, cuando él ya tenía hambre. Entonces, él sabe lo que es la tentación. Entiende por lo que también nosotros pasamos. Y también, pues nos da juntamente con la tentación la salida. Sí, porque siempre cuando hay algo malo tienes lo bueno y lo malo para escoger. En realidad siempre Lo escoges. Aquí en el 15 dice que En el 15. para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ujú. O sea, antes de Cristo, todos nosotros éramos esclavos. Usted puede decir, pues no, yo nunca caí en la cárcel ni le serví a nadie, pero sí, le servía a sus instintos, a su manera de pensar, a sus vicios. O sea, y todos y cada uno de nosotros venimos de ahí. Y le servíamos al cuerpo, le servíamos a Satanás,
porque de nosotros no salía lo bonito, ¿o sí? No. No. Educamos a nuestros hijos de la mejor manera. No, también nos salía lo feo, lo horrible con ellos. No les podíamos bendecir. Pues, ¿cómo? No teníamos idea de cómo era eso. O sea, éramos esclavos. O sea, estábamos sujetos a servidumbre. A eso se refiere a nuestra... Le servíamos al diablo. Así es. O sea, si usted se fija en todas las obras que usted hizo en su vida, pues dedicadas para Satanás. Con amor, yo. Sí, todo lo que hacíamos, Ok. todo estar afuera de la voluntad de Dios. ¿Está claro todo? Sí. Ahora, Jesús es superior a Moisés. ¿Por qué se menciona esto? También en la religión judaica, el patriarca mayor, el papa upa, el super duper, el duro, era Moisés. O sea, de Moisés surge todo, toda su descendencia. Ellos se llenan la boca de decir, yo soy descendiente de Moisés. Los judíos. Incluso Abraham. Entonces, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. En tus instintos maternos. ¿Clarísimo? ¿Estará distraída? Yo creo que sí. Aquí habla de Cristo como que se somete a la voluntad de su Padre y lo mismo que hizo Moisés. Así es. Lo que empieza diciendo. Entonces, aquí nos llama o es una invitación a considerar al apóstol y sumo sacerdote. Este de sumo sacerdote es una palabra pues familiar para los judíos. Dentro del templo varios sacerdotes servían, pero quien dirigía a todos ellos era el sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote era escogido por Dios y aparte de eso, él era el único que podía entrar en la presencia del lugar santísimo una vez al año. O sea, la investidura estaba fuerte. Dice, apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. O sea, el mero mero. Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Cristo fue fiel, Moisés también fue fiel. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, o sea, ¿quién? Cristo. Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. O sea, ¿quién tiene mayor honra? ¿Una casa o el arquitecto de la casa? El arquitecto. Dice el 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios, o sea, es lo primordial. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir.
Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. O sea, nosotros somos la casa de Dios. Si retenemos, este es el condicional, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea, de no claudicar o el no resbalar. ¿Sí vamos bien? El reposo del pueblo de Dios, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, condicional otra vez, si oyeran hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeren hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entraran en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Clarísimo. Nuevamente, estamos haciendo la comparación del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. La parte interesante, bueno, súper importante de esto, es lo que dice al principio. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeren hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Si oyeren hoy su voz, no endurezcan sus corazones. ¿Te acuerdas en el hospital cuando te predicaron de Cristo? De piedra y durísima. O sea, endurecimos nuestro corazón. Y a ti cuando te tocó y que, no sé, o sea, creo que cada quien en algún momento escuchó de Cristo. No, están re locos. ¿Sí? Esa es la parte, negarlo, endurecerse. Y la recomendación, no mía, ni de ningún cristiano, sino directamente del Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz. ¿Se acuerdan de Samuel? Un muchachito que servía en el templo. Samuel. Dormido le hablaba, ¿no? Pues lo despertaba, de hecho. Y ahí iba a ver al sacerdote Elí. Y Elí, pues yo no te llamé. Hasta que entendió que era Dios quien le hablaba. O sea, acudía al llamado. Si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones. El ejemplo que pone, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Esto aún no lo leemos, pero viene en Éxodo. ¿Recuerdan ustedes? Por lo general la mayoría de nosotros sabe esa historia, la de Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Sacó al pueblo hebreo de Egipto. Pues, bueno, hizo muchas cosas. ¿No? nació en una época donde todos los hijos varones tenían que morir. Cuando nació Moisés, era un muchachito muy bonito, que la mamá pues obviamente no quiso matar. Lo que hace es que le hace una cesta de junco, la calafatea con brea, y en las películas vemos cómo va el niño ahí por el río como si fuera una lancha. No, lo único que hace es donde se bañaba la esposa de Faraón, ahí en el río había juncos, ahí como que lo atora.
O sea, no es que andaba el chavito ahí Eso se ve la película. nadando, no. O sea, eso era una obviedad para que lo descubrieran. Lo rescataron. Exacto. O sea, que pudieran verlo. Como si hoy en día pusieran al niño, ya ven, como en las iglesias, ¿no? Ahí en el atrio, pues todo el mundo va a pasar por ahí, es obvio que lo van a ver. Y él creció con una educación egipcia, pero sin olvidarse de sus hermanos hebreos. O sea, esa era la característica de Moisés. Realmente creo que cuando empieza, anda alrededor de los 80 años, cuando ya saca a su pueblo de Egipto, ya es un señor mayor. Para esto el pueblo hebreo lleva una opresión de 400 años, sirviendo más bien en esclavitud, sirviendo con mucha dureza al pueblo. Y cuando salen con muchas cosas de los egipcios. En el trayecto, incluso desde que arrancan, le empiezan a reclamar a Moisés de que mira, nos trajiste aquí para matarnos, ya vienen, nos van. Se abre el mar, o sea, yo no sé ustedes, pero ver que un mar se abre, se parte en dos y yo puedo pasar por el medio, pues eso me dejaría como, primero espantadísimo y temeroso de quien hizo eso. El pueblo no. El pueblo seguía reclamando, tenemos hambre, queremos carne, queremos agua, o sea, siempre con esa mentalidad. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. O sea, imagínense, mejor como esclavos que aquí en este desierto, en libertad. Y a eso le llaman la provocación, dice, ¿dónde está? Abajo del 8, como la provocación en el día de la tentación en el desierto. Así es. Es como la provocación en el día de la tentación en el desierto. O sea, eso fue lo que pasó, provocaron a ir a Dios. ¿Cómo les haría sentir a ustedes hombres si sus esposas les reclaman, estaba mejor en mi casa con mi papá, allí sí me daban de comer bien, no contigo, aquí muerto de hambre? La Ustedes- llevo a su casa. esa sería la lógica, pues que se regrese, ¿no? Entonces, eso realmente levantó la ira de Dios. Ahora, aquí está haciendo que no endurezcamos nuestro corazón como en la provocación. ¿Y qué es eso? Pues ya estoy en esto y no veo milagros, me siguen robando, mejor me hubiera quedado como estaba antes, mejor sigo yendo a misa, Ya se me volteó la familia. nomás no veo ningún milagro, me siguen los achaques. Eso es provocar a ira a Dios. Por favor, se los encarezco por lo que más quieran, no lo hagan. No estamos aquí para que todas las cosas nos salgan bien. Ese es un hecho. Y eso que, No y es- eso que habían visto todo, cómo abrió el mar, ¿verdad? Así es. Y a O sea pesar que de ni eso, bien, ahora imagínese usted, le salieron bien sus hijos. ¿No es algo milagroso? sí, O sea, sin defectos físicos, enteros, cabales, trabajadores. Pues es un milagro porque uno ve otras familias que son es marihuanas. una bendición de Dios. Así es. Y a pesar de eso, neceamos en otras cosas. O sea, siempre andamos queriendo lo que pues no nos incumbe. Eso es provocación. Sí. Y entonces les dice, y vieron mis obras 40 años. Por esa provocación, ese viaje de Egipto a la tierra prometida se hacía en un lapso, yo creo que de 3 meses, por descansando, etcétera. Pero se echaron 40 añotes.
Entonces ese fue como castigo. Así es, para que toda esa generación era una generación con mentalidad de esclavos. Mejor regresémonos, mejor vámonos para allá, para que toda esa mentalidad se muriera ahí en el desierto y todos esos jovencitos no fueran influenciados cuando llegaran a la tierra prometida. De hecho, les dieron 20 años, vieron la tierra y no quisieron irla a conquistar. Entonces, es eso, o sea, ese es el deseo de pues siempre llevar la contraria, de hacer las cosas como mejor a nosotros nos parece. Entonces, muchas veces en nuestras vidas las cosas se alargan. ¿Por qué? Pues porque sigo en desobediencia. Yo necesito aprender, necesito madurar. Digamos que el pueblo hebreo tenía la promesa, ¿no? De una tierra donde brotaba miel, Leche y miel. leche y miel, ¿no? Y de la misma manera nosotros en la palabra de Dios tenemos promesas. En ese tiempo del Antiguo Testamento, pues el pueblo hebreo, como dices, tardó 40 años porque Dios no se iba a retractar en la tierra prometida, pero también les hizo pasar toda esa travesía precisamente para que murieran todos aquellos que sí, todo el tiempo estaban quejando, a pesar de que nunca les faltó comida, a pesar de que dice ahí que nunca se les acabó la suela de los guaraches, ¿no? Ni 40 años. se les desgastó la ropa. Y muchas cosas ahí que daban testimonio de que estaba Dios con ellos y aún así se estaban quejando todo el tiempo. Y lo que podemos adaptar nosotros aquí a nuestra realidad, pues es que, como dices bien tú, pues mientras uno siga neceando lo que Dios dice en la palabra y no queriendo aceptarlo o no queriendo escucharlo, pues simplemente se va alargando las bendiciones y las promesas que tiene para nosotros, ¿no? Aquí en la palabra. Pero es básicamente no porque Él no quiera, sino muchas veces por la necesidad que tenemos nosotros en el corazón, ¿no? Y que es lo primero que dice, que es, no endurezcan vuestros corazones, ¿no? Y yo creo que lo que nos pasa comúnmente, pues es tener el corazón muy duro y no reconocer y no aceptar la palabra de Dios. En el 11 dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora aquí viene la explicación en el 12. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esas frases que de repente se nos salen, ay, ¿a poco? ¿En serio? Nah. Son de incredulidad, que nos apartan del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sí? Antes, exhórtense los unos a los otros cada día. Así de, hermano, cree en el Señor, vamos a leer, vamos a orar. Entre tanto que se dice hoy. O sea, si Dios nos habla, ¿cuándo? Hoy. Como Fox. Para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. O sea, el pecado nos hace una historia que nosotros mismos queremos creer, lo cual es un engaño que nos evita llegar al conocimiento de Dios. Dice el 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal, o sea, siempre y cuando retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeran hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ellos no creían en la tierra prometida. Esto es interesante, imagínense, 40 años caminando y no creían que iban a poseer una tierra. Que básicamente sería para nosotros ser incrédulos a la salvación de Dios, ¿no?
al paraíso, digamos, y para A la los hebreos libertad. era la tierra prometida, para nosotros es la salvación y estar con Dios. Ujú. ¿Y en dónde era cuál iba a ser la tierra prometida? Israel. ¿Por Israel? Ajá. Israel. Oh, Pero Israel, bueno, es que hoy día uno se imagina, digo, no ha leído el Antiguo Testamento, pero hoy día vemos Israel y muchas partes son desérticas, pero entiendo que no todo el tiempo fue así, ¿no? En esos tiempos, me refiero. Sí, gozaba de mucha abundancia. Sí, vamos bien. Sí. O me regreso a Juan. no. 4. Temamos, pues, no sea permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. No por, por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeran hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en el reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Claro? Más o menos, dice. Aquí esta palabra, temamos. ¿Qué es eso? Que tenga por Agarra, Romina, las tacitas que tengo ahí a su alcance Sí, y las toca a veces. últimamente, No. a partir de que le pegué un gritote Ajá. y puso carita así. Y corrió a las faldas de su mamá. Y me dio tristeza en el corazón. Pero a lo que voy con esto. Hay temor de parte suya. Ojo, Romina me puede abrazar, la puedo cargar. O sea, no es que me tenga miedo, sino que sabe hasta dónde. Nosotros parece que ni eso. Porque metemos una mano y luego la otra y luego el pie y luego las 4. Pensando en como que nada nos va a pasar. ¿Quién me va a ver? No hay problema. Pues Dios ya se tardó. Nomás no veo que venga. ¿O sí? ¿O sí tenemos temor? no. Bueno, pues váyalo teniendo. Aquí es temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo,
a alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Pues es grave. Porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, o sea, estamos en las mismas. Así como a los, en el Antiguo Testamento, al pueblo que salió de Egipto se les anunció una tierra prometida, igual a nosotros, como mencionaba Armando, se nos promete la vida eterna, el paraíso. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué? De fe. De la fe. Entonces, si no tenemos temor, lo más probable es que no tengamos fe, que todo lo dudemos. Ay, ¿a poco se lo tragó un gran pez? Ay, ¿a poco resucitó al tercer día, por favor? Y luego se quedó sin comer 40 días y 40 noches. Si yo con trabajos 3 días ya me estoy muriendo. ¿O no somos así? Sí. A esto nos hace falta llevar la fe y no es cuestión de una fe ciega. Fe es, acuérdense que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo le digo a Camila, vamos por un helado y se va a poner como loca, feliz. Y no tiene el helado, pero me creyó. Tiene una certeza de que va a tener un helado y está convencida de que el helado llegará. Todo el que sea un niño entrará en el reino del Es Padre. correcto. Entonces, este evangelio hay que recibirlo así, como si fuera el helado de Camila. O sea, con esa sencillez. Dice el 3, pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entramos, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. ¿Se acuerdan que en el, bueno, todavía no, pero en Génesis seguramente alguna vez lo leyeron, porque todo el mundo agarra una Biblia y empieza por Génesis? Y lo primero que se chutan es la creación. Y en el séptimo día dice que Dios reposó. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día. Ok, ¿por qué no ha pasado el apocalipsis todavía? ¿Por qué todavía no construyen el templo? ¿Por qué todavía no instauran los sacrificios allá en Israel? ¿Por qué todavía no se oye del anticristo? O sea, como ya una persona establecida. Porque todavía faltan muchos para que crean esta palabra. ¿Sí? Sí. Otra vez se termina un día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se dijo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Este Josué, Moisés fue quien los sacó de la tierra prometida, pero Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por una desobediencia grande que tuvo. Quien entró al quite fue Josué. Josué los llevó a la tierra prometida. Josué, hermano de Ajá. Moisés. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, o sea, ya con Josué entraron a la tierra prometida y ya se acabó todo, no hablarían después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, que será pues cuando Cristo regrese a sojuzgar la tierra. Dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. El 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Oigan, aquí lo que me llama mucho la atención es que
con esta parte de Hebreos, si se fijan, es la tercera vez, un poquito arriba en el 7, que repite, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, siempre Dios en la parte es muy insistente, es muy paciente y insistente en la parte de hablarnos, ¿no? Entonces, aquí es la tercera vez que repite estas palabras y sabemos que pues siempre trabaja mucho en esa parte y por él, es decir, la idea es por él no queda, siempre está, tengan cuidado, tengan temor, no endurezcan sus corazones y eso lo dice porque sabe que somos muy necios, ¿no? Y quiere que más escuchemos. Nada más quería hacer como que esa observación. Dice el 12, porque la palabra de Dios, esto sí lo pueden subrayar y memorizar, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos de ustedes tenían Biblias en sus casas? Nosotros teníamos, ¿Y tú? pero no la leíamos. Ok, mientras esté ahí empolvándose, sosteniendo la puerta o la pata de una cama O abierta. en el Salmo 22 o no sé, esa palabra está muerta porque no aplica a nosotros. ¿Lo explico? Y aquí lo que dice que la palabra de Dios, o sea, lo que nos está pasando ahorita, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas, ¿saben qué son las coyunturas? Todo lo que tiene como esta movilidad, todo lo que une. Exacto. Todo lo que une a los huesos. Y los, ¿qué? Y los tuétanos. Y discierne los pensamientos. O sea, a través de la palabra, Dios, o más bien Dios, o más, ¿cómo decirlo? Yo sé lo que estoy pensando. O sea, pueden salir mis verdaderas intenciones. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí queda claro esto? Sí. Lo que es de llamar la atención es que ¿qué se produce en los tuétanos? La médula, que es bien sabrosa. Los tuétanos, lo que está dentro del hueso, ¿no? Es lo que está dentro del hueso. Es en ese lugar donde se produce la sangre. O sea, el corazón del todo. ¿Se acuerdan que la importancia que tiene la sangre para Dios? Esta palabra, que es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. O sea, nos penetra, nos parte el alma, nos parte el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, llega hasta lo más profundo, a la misma vida. Y discierne, o sea, sabe discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo me enamoro perdidamente de alguien? ¿Tomo las mejores decisiones de la vida? No, Por cierto, mi novia es bailarina en un centro nocturno. ¿Me conviene? no. No. Pero yo la quiero harto, harto. Tienes Dios la razón. ¿Qué o quién me podría dar un buen consejo? Armando, oye Armando, fíjate que tengo aquí mi novia, pero pues es bailarina. No importa, yo la quiero mucho y yo la voy a sacar de trabajar de ahí. Yo la voy a cambiar. Y entonces Armando, no, mira, agarra la onda, no, me vale gorro y yo lo voy a hacer. Pero ¿qué hace la palabra? Discierne, o sea, me da qué realmente tengo, o sea, a lo mejor tengo un deseo carnal simplemente. O sea, me hace entender eso. Me hace entender a lo mejor lo que dice la misma Biblia, no te unas en yugo desigual.
¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Esa mujer a lo mejor me va a apartar de Dios. ¿Me explico? Para eso sirve la palabra. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Qué le podemos esconder a Dios? Que nos robamos ese carrito cuando éramos niños del vecino, que le pegué el cuerno a mi novia y a mi esposa, que robo hormiga de tal lado, que digo groserías cuando nadie me oye. O sea, delante de él, dice, antes bien, todas las cosas están desnudas. Él sabe si yo lo quiero de verdad o tengo intenciones negras, a lo mejor de sacar dinero. Dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Dudas? No. Entonces, ¿qué es la palabra? Es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los huesos, coyunturas, todo, hasta llegar al mismo tuétano. Discierne las intenciones. Acuérdense que el corazón es engañoso. O sea, aquí hay una frase muy común en México, del me late. Me late que sí. Me late que sí hoy gana. ¿Les latía que México hoy iba a sacar el empate? me latía. Pero pues no podemos dejarnos guiar por el corazón nada más, porque es engañoso. Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, si alguien fue tentado y alguien conoce de tentación, es Cristo. La función de un sumo sacerdote era la de interceder, o como un representante, como un diputado, bueno, suena muy feo. Ya ven que en México un diputado es nuestro representante ante la Cámara y demás, o sea, es según nuestra voz y según nuestro voto. Bueno, un sacerdote en aquella época, ante Dios, lo único que puede en su presencia y rogar porque no nos destruyera, o no destruyera al pueblo. Por eso dice, tenemos un sumo sacerdote que no, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él se compadece. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Tentado en mujeres? Sí. ¿Pero qué? Sin pecado. Por eso esa parte donde dicen que tuvo hijos y que la María Magdalena era su que ver, nada que ver. O sea, fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestro trabajo, nuestra misión es cuando vayamos en las noches a dormir, no sé que si tengan esa costumbre, o en las mañanas el orar, pues nuestra idea es acercarnos al trono confiadamente. O sea, como quien, pues no sé, yo a lo mejor si llego a una casa que no es la mía, pues uno, bueno, a mí sí me educaron así. Hay quien se mete como Pedro por su casa, pero uno pues no pasa de ciertos lugares, uno se sienta hasta que le dicen que se siente.
No pide nada hasta que le ofrecen algo. O sea, eso es como lo normal. El entrar confiadamente es llego, me siento y, o sea, como mi casa. Así debe ser la relación con Dios. Así debería ser. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El 5, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, lo que les venía hablando, para que se muestre paciente con todos, con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Sí? Sí. Sí está claro la función. Algo que sí quiero que quede bien claro es que no es la misma imagen que tenemos de los sacerdotes católicos. O sea, la palabra sacerdote proviene de más, o sea, tiene más antigüedad. No es esto de los sacerdotes o los curas que conocemos comúnmente. El sacerdote era el que ofrecía los sacrificios delante de Dios al pueblo judío, ¿ok? Sí. Y aquí esta parte es también importante, dice el 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Así que todo servicio para Dios, llámese discipulado, llámese pastorado, llámese, o sea, que tenga que ver con esto, no es que a mí me nazca, yo voy a ser pastor. Entonces me meto a la escuela de pastoral, no estoy diciendo que no sirva, pero primordialmente esto es un llamado. No es así de me late que voy a hacer. Dice el 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Jamás en la Biblia vamos a encontrar la autoexaltación. Y vemos que el hijo exaltaba al padre y el padre al hijo. Dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este va a ser tema interesante. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La pregunta de los $5,000 es, ¿quién es Melquisedec? ¿Algún profeta? Vamos a explicar un poquito qué es el orden sacerdotal. Por ejemplo, mi papá es sacerdote. Otra vez, sacerdote, pero de los judíos. Sus hijos, por ende, vienen en ese orden. Esa es una orden sacerdotal. Hubo un corte, bueno, varios cortes quiero pensar yo. Por ejemplo, el de Elí se cortó el sacerdocio ahí con él y sus hijos, Ofni y Finés, en Samuel. Pero hablaba primordialmente de descendencia en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. En el 5, 6, sí. Sí, en el 6 donde dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. De este Melquisedec
se refieren varias cosas. Nadie lo puso. Nadie sabe cuál era el orden sacerdotal, quién era su papá, si había descendencia, si había para arriba, para abajo. Lo que sabemos es que a Abraham le ofreció los diezmos. Desde ahí se empieza a mencionar esa palabra. Le rindió culto. Hay varias partes en la Biblia donde se asume como la aparición de Cristo en la Biblia antes de ser Cristo encarnado, por diferentes cuestiones. Por ejemplo, que si era un ángel, porque así lo describían, pero aceptaba la gloria y la honra de los hombres. Cuando eran ángeles normales les decían, levántate porque yo soy un sirviente igual que tú. Pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay situaciones donde uno infiere que es el mismo Jesucristo. Melquisedec. Por ahí también se habla de que a lo mejor es un hijo de Noé, pero bueno, eso ya tendríamos que meternos en un rollo, es unos clavados bien densos bíblicos. El asunto o a lo que se refiere aquí es, no sé si ustedes recuerdan que la Iglesia Católica, su sustento es que ellos heredaron la estafeta de parte de Pedro. Sabemos que eso fue imposible porque Pedro murió y 300 años después Roma adquiere, digamos que como su religión oficial, el cristianismo. Entonces es imposible que Pedro le haya pasado las llaves al Papa, por ejemplo, porque están buscando como ese orden sacerdotal. En el caso de Melquisedec, nadie sabe, nadie supo. En el caso de Cristo, nadie sabe, nadie supo. O sea, como que llega impuesto por Dios. A eso se refiere según el orden de Melquisedec. Oye, Daniel, pero Jesucristo sí tiene una cronología, ¿no? O sea, sí tiene... No. ¿Quién es su mamá? No, es que en el Nuevo Testamento hay una parte donde dice que pero es ese es hijo de David, hombre. hijo de David. De hombres nada más. Eso es una cuestión meramente humana y de hombres. Por eso cuando se hizo hombre. Pero aquí en el sacerdocio, o sea, ¿quién, de dónde, por qué? O sea, si existe un orden sacerdotal, ¿no? Él es impuesto, o sea, él es de Dios, o sea, él es el hijo de Dios. Sí, el contexto no es de qué sangre llegó, ¿no? Exacto. O sea, humanamente, sino aquí estamos hablando de sacerdocio. Él es el sacerdote, entonces había una cronología, corrígeme, una cronología de sacerdocio. Y en el caso de Melquisedec no se sabe de dónde No se llegó. sabe, exacto. Y en el caso de Jesucristo tampoco, él es el sumo sacerdote, como lo está diciendo, pero no tenía una línea de sacerdocio, o sea, porque llegó de María, de José. Así como lo estabas diciendo tu papá y que no había nada de eso. O sea, aquí por eso le dice, dice en el 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado hoy, o sea, el Padre. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, o sea, esa es la orden, según el orden de Melquisedec. O sea, así como apareció. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. O sea, Cristo tenía temor reverente por el Padre. Y aunque era hijo en mayúscula, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque él decía, Señor, que pase de mí esta copa, pero no se haga no se haga mi voluntad, sino la tuya. Obediente. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
¿Está claro? Sí. ¿No tienen dudas? O poquitas. ¿Qué pasó, Fidel? No. Advertencia contra la apostasía. ¿Sí saben qué es la apostasía? No. O un apóstata. ¿Una apuesta? Me El acuerdo que, que así me dijo. el que reniega después ¿Una de, qué? el que reniega después de poder. El que reniega después de creer. Ajá, eso. Fidel, ¿qué dijo mi tía? Una puerta, una cerca o una puerta. No, la apostasía es negar de la fe. Y me acuerdo que cuando me llevaron, cuando empecé en esto, casi estaba endemoniado para mis tías que eran muy católicas. Me llevaron con un cura y desesperé tanto al cura que lo que me dijo, vete, apóstata. Se siente feo. Pero bueno, ya sabemos que no estaba tan errado. Apóstata, bueno, sí, tenía razón. Yo estaba apostatando de lo según de lo que yo creía que era la religión católica. Estaba negando de eso, o sea, no creía en la Virgen, no quise creer en la hostia, no quise creer en nada de eso, de sus artilugios. Entonces apostaté de las creencias en aquel entonces. Ajá. Que no son las de la Biblia. Exacto. Ahora, aquí hay una advertencia en contra la advertencia contra la apostasía, porque estamos en el entendido de que ya estamos en el lugar donde debemos estar y creemos en quien debemos creer, ¿no? Eso quiero pensar yo. Oye, y este tema parte de, bueno, la advertencia de la apostasía, parte de que tenemos que recalcar que toda la palabra de Dios se hizo para los creyentes, por eso es que esto no puede ir dirigido a quien no conoce o no quiere saber nada de Dios, sino de quien ya conoce y lo niega, ¿no? Entonces dice advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto se han hecho tardos para oír. O sea, que no habían crecido. ¿Le puedo hablar de la reforma hacendaria a Camila? No, ¿Por qué no? no entiende nada. No vas a ver. ¿Y si me espero 15 años? Posiblemente. A lo mejor sí. ¿Y si sigue pensando como niña? Nunca. No maduró. Dice, porque Dios llama esto. Después de tanto tiempo, por ahí conocen gente que lleva en esto como 20 años y parece como si fuera el primero. Tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habiendo llegar, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿A qué se refiere esto? Acuérdense que dice la palabra que tomemos la leche no adulterada. Cuando uno está chiquito, ¿se acuerdan cuando estaban chiquitos? Me refiero cuando empezamos en la Biblia. Que no sabemos. Estábamos chiquititos, ¿no? Que no sabíamos nada y que Cristo, ¿quién? ¿Cuál? ¿Por qué? Y Juan, ¿cuál Juan? Juan Charrasqueado, Juan el Bautista, Juan, ¿cuál? Ahorita ya sabemos diferenciar eso, ya vamos creciendo. No empezamos por Hebreos, ¿o sí? No. Imagínense que hubiéramos empezado por acá. ¿What? O sea, nos habíamos quedado en blanco. Empezamos por la lechita. Algo así sustanciosa, o sea, es la palabra no adulterada. Es como un bebito, o sea, va con lo poquito. Y después le van saliendo dientitos, ¿no? Pues ya uno empieza a masticar más y más y más. Así debe ser nuestro crecimiento. Pero aquí está pasando algo grave. No había crecimiento de nada. Dice, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido.
Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. O sea, cuando sigues dudando o que no entiendes, sí, No, sí, pero hay sí. crecimiento. Es que el hermano me vio feo y es que me quitó mi asiento de la iglesia que ahí voy yo. Son Es que cuestiones no de me niños. saludó. Es que no trajo la carnita. Es que no me Son cosas de saludó. niños. O sea, si uno ve a un niño peleando por eso, pues, por favor, una nalgada y estés en paz, ¿no? Pero los adultos, Claro que sí. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, en el uso. ¿A qué se refiere en el uso? Que realmente lo practicas. Por ejemplo, yo tengo cuerpo de alguien que hace ejercicio todos los días. Se nota, ¿va? qué buen ejemplo pones. Así yo puedo decir, no, hermano, fíjese que corra 5 kilómetros todos los días y me ve y ¿qué? ¿De qué me está hablando? O sea, no hay congruencia. O sea, tu madurez debe ir de la mano con lo que hablas y con lo que haces sobre todo. O sea, en el uso, ese es el perfeccionamiento. Porque por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. ¿Sí saben qué es el discernimiento? Dice, Separar lo bueno y lo malo. No sé si ya les ha Una pasado, cosa de otra. exacto, no sé si ya les ha pasado que ponen una película o están pasando una película de la tele y uno la empieza a ver y dice, no, esto ya no, esto no es de Dios, no, te están metiendo estas cosas y no sé, ideas locas y demás. O sea, uno ya empieza como que antes, pues hasta con palomitas la veía uno a gusto. Ahora ya no está tan a gusto. O si, por ejemplo, llegan a escuchar una predicación, de repente las antenitas de vinil se activan, eso no lo dice la Biblia. A eso se refiere. ¿Dudas hasta aquí? No, no, está bien. Todo está clarísimo. De verdad les encomiendo mucho que vuelvan a leer esto. O sea, es algo muy profundo que requiere como que de rumiarlo, pues. Así que se esté masticando. Y el volverlo a leer nos va a permitir recordar o a lo mejor descubrir cosas que no había entendido. Y esas por favor las apuntan y la próxima semana pues las estaremos aclarando. Muy bien. Entonces hasta aquí vamos a llegar. La próxima semana iniciaremos con el 6 y siguiendo sobre las mismas, bueno, el mismo título que tiene que ver con la apostasía, el renegar o el negar la fe. ¿Ok? Sí. Bueno, pues vamos a dejar esto en manos de Dios. Como empezamos, Padre Santo, glorificando tu santo nombre, bendiciéndote, Señor, por todas tus bondades, misericordias, paciencia, Dios, hermosura, de verdad no hay palabras, de verdad me voy a esforzar por buscar más sinónimos para engrandecer tu nombre, para glorificarte a ti, a tu Hijo y tu Espíritu Santo, hermosos que nos permiten estar en tu presencia, confiados, Señor, de que tú en medio de nosotros pues nos haces entendidos y queremos glorificarte, Señor, y agradecerte por todas las cosas, levantar una alabanza para ti, por todas las bondades que has hecho en nuestras vidas. Y quiero pedirte en especial por todos los que estamos aquí reunidos en diferentes lugares, por la familia en general de Armando, de la gente que está en Nayarit, en Morelia, los que nos escuchan por el internet, que no sabemos, Señor, que no andamos solos,
que tú has decidido, Señor, traer luz a nuestras vidas, y esa luz pues nos da pues la libertad que necesitamos de entender de qué se trata esta vida, de cuál es nuestro caminar, de qué necesitamos cambiar en nosotros, y sobre todo, Señor, que si esta palabra no viene con fe, desgraciadamente el fin va a ser malo. No podemos separar una cosa de la otra. Yo agradezco que pues nos hayas permitido pues disfrutar tu palabra, exponernos a ella y reflejarnos en ella y ver lo sucio que estamos, y pedirte, Señor, que tú nos limpies con hisopo, que nos ayudes a perfeccionar nuestros caminos, y que sea tu santa voluntad, que cuando sea la oportunidad de predicar, lo podamos hacer con denuedo, con valentía, en el entendido de que eres tú quien habla por nosotros. Ve por la vida de las personas que vamos a tocar y que aún no conocemos, pero sabemos que así va a ser, que tú las vas a poner delante de nosotros, y queremos ser pues instrumentos útiles, preparados, así como tú dices que bueno, estamos preparados para toda buena obra, que así sea en cada uno de nosotros. Por la salud te pido también, Señor, y ayúdanos a poder volver a reunirnos el próximo martes a la misma hora y en el mismo lugar. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Amén.